La palabra de Dios nos habla acerca de un momento en el cual la tierra experimentaba una gran confusión, donde la mayoría de los que debían llevar la palabra de Dios o debían traer claridad acerca de ella, estaban completamente confundidos. Y no solamente ellos estaban confundidos, sino que confundían a los demás por medio de sus enseñanzas, por medio de sus profecías. Un tiempo donde los falsos profetas abundaban mucho más que aquel que hablaba la verdadera palabra de Dios. Bueno, en estos días no es diferente a esos tiempos. No es diferente en la condición del corazón de los hombres. No es diferente lo que cada uno busca. No es diferente lo que los hombres piensan acerca de Dios. Muchos creen que Dios es un Dios lejano, que Dios está lejos. Inclusive no puede ver lo que hago. Dios está tan distante, tan distraído en los cielos. Hay quienes tienen un pensamiento en el cual es como si la tierra se le hubiese ido de las manos a Dios y Dios no puede hacer absolutamente nada. Como que Dios no está en control de todas las cosas, sino que simplemente es como que falló al momento de crear la humanidad. Pocos pueden entender cuál es el obrar de Dios, cuál es el plan de Dios. Y el problema es que muchos de ellos también dejan de entender o nunca han comprendido el carácter del Señor. El problema de que muchas personas hoy puedan ser confundidos y arrastrados por doctrinas, por enseñanzas erróneas, es que no conocen el carácter de Dios. Entonces, al no conocer el carácter, al no conocer su palabra, muchos son confundidos pensando que Dios puede obrar de tal o cual manera. Muchos diciendo, bueno, ¿Dios acaso no puede hacerlo? Claro, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero en ese contexto yo tengo que entender que si bien Dios puede hacer cualquier cosa, eso no significa que Dios lo hará. ¿Acaso Dios no ha hecho milagros extraordinarios? Pero eso significa que Dios pueda hacerlos hoy. Claro, Dios puede hacerlos hoy. Pero eso aún significa que lo hará. Bueno, eso es algo diferente. Hay quienes hoy enseñan y aún como soñadores vanos hablan y tratan de enseñar a las personas de manera incorrecta. Y esto confunde sus corazones. Y esto hace que se perviertan, se distraigan, se alejen de la verdad, buscando algo que no traerá claridad a su corazón. Lo cierto es que al momento de pensar o al momento de ver la vida, muchas personas creen que Dios está lejos. Dios, que es un Dios lejano. Dios le da una palabra al pueblo y le habla acerca de los que destruyen, de los que dispersan, de los que hieren, de los que lastiman, de los que dañan el corazón de aquellas vidas que quieren buscar la palabra, de aquellos que quieren acercarse a Dios. Pero sin embargo, el Señor les habla y les da palabra de esperanza acerca de que se levantaría quien podría guiarlos y llevarlos por caminos de bendición. Que no sería indolente para con sus vidas, sino que tendría en cuenta sus razones, que comprendería su corazón, que entendería lo difícil de su camino. Pero en aquel momento, en el tiempo que Jeremías debía dar una palabra y traer palabras de advertencia a un pueblo, una nación que iba camino al cautiverio, que enfrentaría grandes luchas, Dios le habla al corazón de aquellos que pensaban que quizás Dios no veía lo que ellos hacían. Quizás en esta noche hay quienes piensen que Dios no ve lo malo que hacemos, que quizás sientan que Dios es un Dios distante, un Dios lejano, porque la religión te ha hecho pensar así. Porque la religión te ha alejado de Dios y te lo ha puesto en un lugar tan sublime, tan lejano, que dice yo no puedo acceder hasta ese lugar. La religión suele poner a Dios en un lugar tan lejos para decir solamente yo puedo acercarme a Él y ustedes están muy lejos de eso. No tienen santidad, no tienen lo necesario para acercarse a Dios. Por ende Dios está lejos de sus vidas. Y hay quienes piensan esto, pero para decir como Dios está lejos, como Dios yo no puedo verlo, tampoco Él puede ver lo que yo hago. Es decir, puedo esconderme de Dios, puedo ocultarme,
Puedo hoy entrar en una cueva y decir, bueno, aquí en este lugar, debajo de estas piedras, Dios no puede verme. Puedo ocultarme. ¿Hay algún lugar en el cual el hombre pueda ocultarse? ¿Hay algún recoveco del corazón del hombre en el cual él pueda ocultar sus sentimientos? El hombre que por fuera saluda y por fuera se comporta de manera normal, natural, pero por dentro aborrece, por dentro desprecia, por dentro tiene celos. No puede ocultar para con Dios su sentimiento. Por fuera puede mostrarse como una persona simpática, como una persona quizás que le agrada a los demás, que no tiene ningún problema, pero por dentro no puede ocultar su corazón con Dios. Diariamente los hombres piensan cada día que pueden ocultar su corazón de Dios. Y hay quienes creen que lo consiguen. ¿Por qué? Porque al actuar de manera equivocada o hacer lo incorrecto en sus vidas y no recibir el daño por eso, dice, bueno, quizás Dios no lo tuvo en cuenta, quizás Dios no vio esto. Quizás esto pasó desapercibido, Dios está tan ocupado con tantas cosas importantes. Es como a veces uno le dice, no voy a pedirle a Dios, porque Dios está ocupado con tantas cosas que no va a atender mi necesidad. Hay tantas personas que hoy están pasando hambre, guerras, hay tanta gente que verdaderamente necesita que yo no voy a molestar a Dios con mi petición. Yo no voy a molestar a Dios con las pequeñeces de mi vida. No voy a molestar a Dios para ver qué es lo que tengo que hacer en mi matrimonio para poder sacarlo adelante. Son pequeñeces nada más. No voy a molestar a Dios por mi carácter, si son cosas que yo tengo que cambiar. No voy a molestar a Dios con ciertas cosas que pareciera que son insignificantes. Pero eso pequeño comienza a hacerse cada vez más grande. Un pensamiento que no es refrenado a tiempo se convierte en una raíz de amargura. Un pensamiento que no es refrenado a tiempo te conduce hacia el pecado, te lleva a cometer un error, a fallar, a errar el blanco. Eso es lo que significa. A equivocarte. Por eso no debemos dejar crecer las cosas malas en nuestro corazón. Debemos frenarlas a tiempo, debemos ir al Señor, debemos pedirle a Dios la guía, debemos pedirle al Señor que nos ayude. Pero la confusión espiritual de aquellos días no es diferente a la de hoy. La búsqueda de lo emocional de aquellos días no es diferente a la búsqueda que los hombres presentan hoy. Y el daño es el mismo. Y el Señor les habla aquí y pone en comparación lo verdadero, lo real, lo genuino, con lo que no lo es. La similitud y la apariencia de lo que quiere ser o lo que quieren aparentar que es, con lo que es verdadero, con aquello que sí tiene el poder para transformar. Satanás es un imitador de todas las cosas de Dios. Tú puedes ver en la religión umbanda, la gente comienza a incorporar los demonios, comienzan a danzar. Hay quienes comienzan a hablar en otras lenguas. Satanás es un imitador de todo. Quiere imitar todo. Es una copia barata. Es la imitación de un perfume francés que vale el 5% de lo que vale la fragancia original. Tú te pones un perfume que es una imitación y solamente dura algunos minutos. Tú te pones un perfume francés y hasta el otro día va a durar la fragancia. Si tú lo pones en alguna prenda, va a durar por algunos días. La imitación no tiene comparación con lo que es original, con lo verdadero. Pero hay quienes han abrazado más la falsificación porque no han conocido lo verdadero, porque no han conocido lo que realmente Dios quiere traer a sus corazones. Y el problema es de aquellas personas que hacen así, es que terminan confundiendo a los demás. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 23 del libro de Jeremías. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche.
Libro de Jeremías, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 23 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: soy yo, Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído que lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mí, nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Dice la palabra de Dios: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Hay lugar donde tú puedas esconderte de la presencia de Dios? Ellos podían sentir que Dios podía estar muy lejos, pero dice Dios: ¿acaso yo no soy un Dios de cerca, un Dios de lejos? ¿No soy el Dios que lo llena todo? Hay lugar donde pueda esconderse el hombre, hay lugar donde pueda ocultarse de mi presencia. Podrán ponerse en escondrijos para tratar de evitar que yo vea sus vidas. Hay algo que podrás ocultar delante de Dios. Tu corazón podrás esconderlo delante de Dios. Podrás fingir delante de los hombres, podrás falsear delante de los hombres, pero no podrás esconderte de Dios. Podrás mostrarte como una persona, quizás políticamente correcta, pero no podrás ocultarte de los ojos de Dios. No hay escondrijo donde puedas ponerte, porque dice Dios: ¿no lleno yo los cielos y la tierra? ¿No soy yo el que hace esa obra? ¿Dónde podrás esconderte? El salmista dijo: ¿dónde podré huir de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si me introduciere en lo profundo del mar, allí estás tú. Aun si descendiese hasta las partes más bajas de la tierra, ahí también estás. ¿Dónde podré huir de tu presencia? ¿Dónde podré correr para escaparme de Dios? ¿Hay algo que podamos hacer para escaparnos de Dios? ¿Hay lugar donde pueda el hombre ocultar su corazón delante de Dios? Puede ocultarlo de los hombres. El hombre puede ocultarle a su esposa la mentira, el engaño. Puede ocultarle los mensajes de texto que se manda con su amante, pero no puede ocultarse de Dios. Puede darse vuelta mientras que su esposa se duerme y de costado escribir un mensaje de texto. Su esposa quizás no puede verlo, lo elimina, borra el historial, pero para Dios es como aquella carpeta de archivo que queda guardado allí. Para Dios está ahí. No puedes ocultarte de Dios. La mujer envía un mensaje y lo borra y dice: me salí con la mía, no fui descubierta. Solo es cuestión de tiempo. Porque Satanás engaña el corazón de los hombres haciéndole creer que tiene seguridad en el pecado que comete, que nunca será descubierto. Hay quienes en esta noche que pueden pensar que son los reyes del disfraz, de la mentira, del ocultamiento, que jamás serán descubiertos, que hacen tan bien y tan perfectas las cosas, que jamás serán descubiertos. Es el crimen perfecto. Mira, muchas personas pensaron que hicieron el crimen perfecto.
Planearon de tal manera de no ser descubiertos. Hace poco veía un caso de una persona que había ido con su amigo a pescar. Él había planeado todo. Todo estaba perfectamente tramado. Hacía tiempo que la esposa de su amigo estaba con él. Ellos escondieron esa relación y en un momento esta persona tenía un seguro de vida por cobrar y quisieron hacerlo aparentar como que él se había ido, los había abandonado. Así que su amigo lo llevó en un momento a pescar y mientras que estaban ellos dos solos lo mató. Este hombre se encargó de borrar todas las pruebas, todas las huellas, todo. De tal manera fue tan perfecto aparentemente lo que hizo que pudieron ocultarlo. La policía buscó y buscó el cuerpo por todas partes. Lo que pasa es que plantó una escena del crimen falsa. La policía buscaba el cuerpo en el lago, pero él no había muerto en ese lugar. Entonces buscaban pistas, pero no podían hallarlas. Querían encontrar la forma, no hallaron el cuerpo, así que resolvieron que lo había comido un cocodrilo. No encontraron el cuerpo. Su madre sentía que su hijo estaba con vida durante algún tiempo, lo buscó. Al no hallar el cuerpo, la madre siguió buscando. Al poco tiempo, su mejor amigo se casó con su esposa. La esposa cobró el dinero del seguro. Nadie pensó mal, ni sintió ninguna sospecha. Pero la madre seguía sintiendo esa corazonada de que su hijo estaba con vida, de que algo no estaba bien. Parecía el crimen perfecto. Hasta que un pequeño detalle, después de muchos años, alguien atendió a la voz de la madre a estos cambios que no parecían como que se habían dado así, producto de la casualidad. Y alguien reabrió el caso y comenzó a investigar. Comenzó a investigar aquel día, comenzó a investigar a su amigo, los movimientos. No existe el crimen perfecto. Siempre en algún lugar algo quedará en evidencia. Las mismas personas que tramaron esto, aquellos que un día planearon todas estas cosas, un día todo se vuelve en contra. Piensas que todo ha salido bien y que lo has escondido, pero no hay crimen perfecto. Pasaron muchos años. Alguien decidió que las pruebas no estaban perfectamente. Decidieron investigar un poco más. Investigaron la ropa. Volvieron a ver todas las pruebas, todo lo que había. Hasta que dieron con una pista que los llevaba a su esposa y a su mejor amigo. Los planes que ellos tenían, todo lo que ellos habían tramado, la vida que ahora estaban viviendo, terminaron en la cárcel. Pensaron que iban a sacarse al esposo del medio y que iba a quedar en oculto. Mira, si no puedes dejar oculto las cosas delante de los hombres, si hay huellas de las cuales pueden ser detectados, hay crímenes que se resuelven por la huella de un zapato. Alguno dirá, acá en Argentina no, en otros países. Acá pueden estar todas las pruebas, pero aún así que no se resuelva ningún caso. Pero hay lugares que solo por el calzado descubren quién fue. Imagínate si el hombre puede escapar de Dios. Él podía matar a su amigo en el lago y tirarlo, pero no quedaría oculto de Dios. Él podía plantar una escena del crimen falsa, pero Dios conocía la verdad. Lo cierto es que había matado a su amigo y lo llevó al campo y lo enterró en el bosque, en un lugar totalmente diferente y distante. Su madre quería conocer la verdad y quería justicia, y no descansó hasta que pudo tener justicia en la memoria de su hijo. En un momento, esta persona
reveló lo que había pasado. ¿Por qué? Por despecho. La mujer termina denunciándolo. Entonces este hombre decide resolver y de sacar a la luz lo que habían hecho. Yo solo no estaré en la cárcel. Esto es lo que pasó. Ella es mi cómplice. Y dijo dónde estaba el cuerpo. Hay veces que el hombre quiere comportarse de esa manera. Dios habla al corazón de aquel que hoy siente que puede esconderse de Dios, que piensa que Dios está lejos de sus vidas. El Señor dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de muy lejos. Cercano está el Señor, aquel que lo invoca. Pero hay veces que Dios puede parecer distante, pero dice, yo soy Dios aún, desde muy lejos. Cuando te parece que estoy distante, cuando parece que los errores de tu vida te han alejado de mí, yo sigo siendo Dios. Yo sigo contemplando tu vida. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El problema era que había profetas que traían sueños vanos, como en estos días. Hay quienes quieren enseñar por la vanidad de su corazón. Hay quienes quieren hacer una doctrina de un sueño personal. Hay quienes quieren que las personas estén en una sugestión, en una emoción. Entonces Dios le habla y le dice, si soñaste, está bien. ¿Quieres contar tu sueño? ¿Quieres que la gente crea o se mueva por un sueño que tú has tenido? Mira, yo quiero aclararte algo. Hay personas que a veces dicen, tuve un sueño, soñé esto y soñé aquello. Pero no todos los sueños son de Dios. El problema aquí era que los profetas tenían sueños. Y quizás los sueños eran verdaderos, sus sueños eran reales, pero no eran palabra de Dios. Uno puede confundirse en un sueño, pero jamás en la palabra de Dios. Un sueño puede ser falso, un sueño puede ser una sugestión de los hombres, puede el hombre soñar cualquier cosa, pero eficaz es la palabra de Dios. Hoy las personas buscan a quienes le puedan dar una profecía, quienes le hablen acerca de su vida, porque en realidad lo que buscan es como un agorero, alguien que me lea las manos, alguien que me diga qué es lo que va a pasar conmigo. Voy a casarme en unos años, voy a tener dinero, voy a tener trabajo, voy a sanar de esta enfermedad. Y quieren buscar, como en el mundo, alguien que le adivine su suerte. Pero la Escritura dice que la palabra profética más eficaz, más certera, es la palabra de Dios. Tú quieres que Dios hable a tu corazón, pero si no lees la Biblia, ¿cómo lo harás? Espero que Dios me hable en sueños, pastor. Y vas a guiarte por los sueños. A veces Dios nos trae sueños y nos advierte. En medio de los sueños el Señor habla a nuestro corazón. Pero yo no puedo venir aquí y decirte, ¿sabes? Anoche soñé esto. Y esto que soñé es palabra de Dios. No, quizás Dios me permita soñar y tener un sueño que luego será un testimonio. Ese sueño quizás es la prueba para mi vida de un obrar de Dios, una advertencia. En determinados momentos tuve sueños y Dios me advirtió en esos sueños que corrija mi camino, que vea mi vida, que me estaba equivocando. Dios me advirtió por medio de los sueños, pero no para que yo hiciera una doctrina de eso, no para que enseñara conforme a eso. Es simplemente algo que Dios habló a mi corazón. Y es un ejemplo que Dios me dio que puede servir para otros. Pero el problema aquí, dice la palabra, versículo 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. El Señor dice, yo los escuché. Yo escuché lo que dijeron aquellos profetas que profetizaron mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Tuve un sueño de parte de Dios. Hay quienes dicen, saben, tuve un sueño de parte de Dios y esto es lo que Dios quiere hablarles. Dios dice, mentira. Es una mentira.
Yo no te di esa palabra. Tú tuviste este sueño vano, pero no es mi palabra. Profetizaron mentira, engaño. Fueron confundidos y engañados por su propio corazón. La mayoría de los que estaban allí profetizando, los profetas, en el tiempo de Jeremías, eran falsos profetas. ¿Qué piensas que es todo lo que ves hoy? Toda la gente que está y que se mueve por una emoción, que busca la reacción de la gente. ¿Qué piensas que es? El Señor dice, mentira. Yo oí lo que hablaron mentira, dijeron soñé, pero no es mi palabra. Mi palabra es verdadera, pero ellos no hablaron mi palabra. Pero el problema es el siguiente. Tú te preguntarás, ¿por qué, pastor? ¿Por qué la gente hoy es tan confundida? ¿Por qué la gente hoy desconoce el carácter de Dios? No conoces su palabra. Entonces cualquiera puede decirte cualquier cosa y tú lo vas a creer. Yo puedo citarte pasajes de la Escritura y decirte que Dios lo hizo y Dios puede hacerlo hoy. Pero diferente es entender el tiempo. Si tú comienzas a escudriñar la palabra, tú te darás cuenta que Dios se comunicó en tiempos distintos, de maneras diferentes. Dios habló con Moisés de una manera. Dios habló con Abraham de una manera. Dios habló a José de otra manera. Dios fue cambiando sus formas de acercarse al corazón de los hombres. Ahora, podemos tomar algún pasaje de la palabra y decir como dicen algunos, así como Felipe fue arrebatado en el desierto, así puedo ser arrebatado yo. En el Espíritu ser transportado hacia otro lugar. Claro, es bíblico, está en la palabra, pero ¿tiene algún significado que Dios lo haga conmigo hoy? El carácter de Dios es ese. En un momento los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿quiere que oremos para que caiga fuego del cielo y consuma estos? El Señor le dijo, ¿acaso ustedes no saben de qué espíritu sois? ¿Cuál es la obra que yo he venido a hacer? Él dijo, fuego he venido a traer a la tierra. ¿Y qué quiero? No es el fuego que consuma a los pecadores. No es el fuego que consuma y destruya a aquellos que hacen lo malo hoy. Él dijo, fuego he venido a traer a la tierra. Pero no un fuego que consume al pecador, no un fuego que viene a destruirlo. Porque Él dijo, ¿y qué quiero? Si ya está ardiendo en los corazones. El fuego que he venido a traer es la palabra de Dios, que transforma el corazón, que levanta vidas, que perdona la maldad de aquellos que han cometido un error. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Él dijo, ¿sabes qué fuego he venido a traer? Yo no he venido al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que puedan ser salvos por medio de mí. No he venido a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. No necesitaba Cristo venir para condenar al mundo, sino para que sean salvos por medio de Él. Ahora, el problema es que estos sueños y esta vanidad de los hombres no es diferente a lo que sucede hoy. Ellos dijeron, soñé. Tuve un sueño de parte de Dios. Y decía más o menos así. Y la gente expectante decía, a ver qué nos va a decir el profeta. Tuvo un sueño. ¡Wow! ¡Qué revelación tan tremenda! ¡Uy! Lo que Dios le mostró, vamos a hacerlo. Dios dice, no es mi palabra. No soy yo quien hablé. Ellos tuvieron sueños. Entonces Dios dice versículo 26, ¿hasta cuándo estará en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón?
No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero. Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El problema de estos sueños es que hacía que las personas se olvidaran del nombre del Señor, del carácter de Dios. El problema de las profecías vagas, el problema de los sueños y de las revelaciones tan tremendas que hoy puedes escuchar, es que terminan desviando a las personas del carácter, del conocimiento de la verdad y del carácter de Dios. Entonces, como desconocen, para ellos cualquier cosa puede estar bien. Tú escuchas algo así, e inmediatamente es como que se prenden las alarmas y dice, algo no está bien. ¿Qué es lo que acaba de decir? Pero para una persona que desconoce, dice, wow, qué tremendo, qué increíble, qué enseñanza, qué tremenda revelación. Alguien se para y dice, soñé, tuve un sueño y Dios me habló y me dijo así. No importa si es bíblico, no importa si tiene que ver con el carácter de Dios. Y entonces el Señor les habla y les dice, miren, este es el problema con ustedes. No piensan cómo hace que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, con sus profecías vagas, con sus mentiras, con sus engaños. Hacen que el pueblo se olvide de mi nombre para buscar lo que es una imitación barata. ¿De qué le sirve al hombre tener todo aquello que es fingido? ¿Has tenido un encuentro con Dios? ¿Has sentido en algún momento la presencia de Dios de tal manera que tu corazón se llena, que no puedes contenerlo, que no puedes contener las lágrimas, que quieres reírte, que quieres llorar al mismo tiempo, que no sabes qué hacer? ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Lo has fingido alguna vez? ¿Has tenido sueños de parte de Dios? Y has tenido decenas y decenas de muchos sueños que no tienen que ver con Dios. Quizás alguno diga, yo nunca soñé nada. Ni siquiera me acuerdo lo que sueño. Cuando sea un sueño de parte de Dios, será imposible olvidarlo. Dice que Faraón se levantó totalmente perturbado. El sueño era un sueño de Dios y Dios traería la revelación. Dios por medio de José traería la revelación del sueño de Faraón, de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, las 7 espigas flacas y las otras que estaban llenas de frutos. Dios traería la revelación, pero el sueño lo perturbó. Cuando el sueño de Dios viene para darte un mensaje, no podrás olvidarlo. Es un sueño de parte de Dios. Un sueño tremendo. Ahora, el Señor le habla a aquellos que confundieron, a aquellos que piensan que Dios solamente es un Dios cuando puede percibirse. Y Dios dice, yo soy un Dios de lejos también. Quizás la religión ha tratado de alejarte de mí. Dios dice, yo soy un Dios de lejos. Yo soy un Dios de cerca. Si tú te acercas, si tú confías, yo voy a guiarte. Pero aun cuando tú te sientes lejos, yo también veo tu vida. Yo contemplo lo que haces, lo que sientes, lo que piensas. Conozco cada detalle de tu corazón. Hay quien pueda sentir hoy que a Dios no le importa su vida. Esta palabra viene para mostrarte que es todo lo contrario. Tanto le importa al Señor que no solamente el Señor nos habla acerca de lo cercano que está en nuestro corazón, sino que también le advierte a aquellos que están confundiendo y pervirtiendo el corazón de su pueblo, llevándolos a que desconozcan su nombre. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. De la misma manera que sus padres fueron confundidos y dejaron a Dios por ir detrás de la idolatría, detrás de Baal. Así el Señor estaba diciendo, esto es lo que está pasando hoy. Me dejan a mí fuente de agua viva. Dice la palabra, cavaron para sí cisternas
El hombre busca la provisión para su vida. Y dice, voy a buscar y voy a cavar un lugar donde pueda contener el agua, donde pueda contener la bendición. Hay quienes hoy están buscando su bendición, pero dicen, lo voy a hacer a mi manera. Yo me levanto a la mañana, oro a Dios y luego sigo mi vida. Ya está, Dios me bendice. Esa es mi manera. No hace falta que congregue, no hace falta que busque a Dios, no hace falta que someta mi carácter, no hace falta que cambie, no hace falta que piense en el otro, no hace falta que pueda poner por obra su palabra. Dice la palabra, me dejaron a mí. Señor, pero yo no te dejé. Me dejaron a mí. Y cavaron para sí cisternas, pero no se dieron cuenta que esas cisternas son cisternas rotas que no retienen el agua. Me dejaron a mí fuente de agua viva para ir a buscar una provisión que se le escapa. Tiene rajaduras. Tú quieres ver la bendición en tu vida, pero no puedes contenerla. Dice la palabra que cuando el Señor le habla a Pedro y le dice que busque mar adentro, Pedro aún su vida no había cambiado. Pedro aún era inexperto, aún necesitaba ser ejercitado en el amor de Dios, aún necesitaba aprender acerca del Señor. Pero él va y dice que echa las redes, y cuando levanta las redes se rompían. Cuando las redes de tu vida están rotas, no puedes contener la bendición. Tú puedes tener la bendición ahí al alcance de tu mano, pero tú quieres levantar esa bendición y las redes hacen que los peces se escapen. Una vida que cava para sí cisternas, una vida que la red está rota, puedes tener bendición en tu vida. Pero si no dejas el cigarrillo, si no dejas el pecado, si no dejas las puertas que hay abiertas en tu vida, es una red que está rota, es una cisterna que está rajada. No puede contener el agua, no puede contener los peces en esa red. Algo no está bien. Hay bendiciones en tu vida y algunos dicen, bueno, Dios me bendice todavía. Quizás no estoy tan mal porque Dios me bendice. Tu red está rota. No es nada en comparación a lo que Dios quiere darte. No es nada en comparación a la bendición que Dios tiene preparado para ti. Es necesario que puedas volver al Señor. Que puedas volver en tu corazón a Dios. Dios le habla y le dice, ¿sabe cuál es el problema de estos profetas? Que cada uno cuenta su sueño a su compañero y hace que se olviden de Dios, se olviden de mi nombre, se olviden del carácter y crean que yo puedo hablar de esa manera, crean que yo hago esas cosas. Saben, si creen todo eso es porque verdaderamente no me conocen. Una persona que no conoce un perfume importado, tú puedes poner otro perfume y dirá, yo no noto la diferencia. Una persona que no conozca un producto, un alimento, tú puedes darle a probar alimentos de diferente calidad y dirá, para mí es exactamente lo mismo. Una persona que no tiene el paladar ejercitado, dirá, para mí no tiene ni mucha sal ni mucho azúcar, está bien. En una empresa alimenticia siempre uno se vale de herramientas. Hay personas que tienen un paladar mejor, que pueden percibir sabores que otros no. Tú le das a alguien que no tiene un buen paladar un producto que está agrio y dice, para mí está bien. Para mí está rico. Dice, pero no sentís nada. Está agrio. Para mí está bueno. Hay personas que no pueden percibir lo que otros sí perciben. Que no pueden notar la diferencia. El problema del engaño, de la mentira, de la falsedad, de la sugestión, de la emoción, de los que toman la palabra de Dios para crear un sentimentalismo, una emoción en las personas, es que hacen que las personas sean incapaces de percibir lo verdadero. Es que hace personas que no tengan un buen paladar, no saben distinguir. La Escritura dice que uno debe discernir lo bueno de lo malo. Uno debe poder tener la capacidad de ver lo que está bien y lo que no. Debe llegar al punto de su madurez de poder entender qué está bien y qué no. Pero si no conoce el carácter de Dios, ¿cómo sabrás si es verdadero o no? Si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo sabrás si es verdadera o no? ¿Cómo juzgarás? Tu paladar no está ejercitado. Tu olfato no está ejercitado.
Es como un músico. Tú puedes estar aquí y mientras que estamos cantando la alabanza, tú dices, ay, qué linda la reunión, cómo alabamos a Dios. Pero si hay un músico aquí, el músico dice, le erró la nota el bajista. El guitarrista, la que canta está en otro tono. El baterista está fuera de tiempo, tiene oído, él lo percibe. Quizás tú no puedes percibirlo, pero el que está ejercitado en el oído dice, está sonando, pero esa guitarra está toda descalibrada. Tú dices, para mí es una guitarra, como cualquiera. Y uno dice, no, está totalmente descalibrada esa guitarra. Está desafinada. Uno está hablando con otro y están charlando y dice, está sonando re mal ese bajo. Porque sabe, su oído fue ejercitado. Pero aquella persona que solamente escucha mentira, engaño y falsedad, su oído no está perfeccionado. No sabe distinguir entre algo que rechina y algo que no. Entre lo que está mal y lo que está bien. Mas dice su palabra, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel que a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Tuviste un sueño? Cuenta tu sueño. Pero aquel que tiene mi palabra, hable mi palabra verdadera. Y Dios dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver? Puede parecerse, pero no tiene punto de comparación. El trigo trae fruto, el trigo es un alimento, el trigo tiene vida y da vida. El trigo no tiene comparación con la paja. Dice, ¿acaso qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Acaso no puedes discernir que lo que estás teniendo, que tú lo que ves, es una paja, no sirve para nada, no tiene punto de comparación, no tiene poder? La palabra de Dios no tiene punto de comparación con la imitación barata que el mundo quiere darte. Dice, si soñaste, bueno, cuenta tu sueño, pero aquel que tiene mi palabra, hable la palabra verdadera. Porque no tiene punto de comparación. Cuando tú escuchas lo real y lo verdadero de Dios, eso tiene la capacidad de dar vida, de transformar el corazón por medio de su Espíritu Santo, comenzar a tocar el corazón de aquel que escucha la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Hay quienes están aquí que han dejado vicios, que han cambiado sus vidas, que han dejado la violencia, que han abandonado caminos de error, que han sido sanados de una enfermedad. La paja no tiene ese poder. El trigo lo tiene. La mentira no tiene ese poder. La palabra de Dios verdadera lo tiene. El sueño vano no tiene ese poder. Mas cuando el sueño de Dios se hace presente en ti, es cuando algo comienza a transformar en los corazones. Su palabra dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová? Y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué puede hacer la paja en contra del fuego? El Señor dice así, de esa manera, así. Es una imitación barata. Es la cizaña al lado del trigo. Puede parecerse, pero uno es improductivo, no sirve para nada. Mas la palabra de Dios es la que tiene el poder de transformar una vida. Hay quienes han tomado este libro y lo han leído con propiedades propias, creyendo que solamente tomado como un libro cualquiera puede ser comprendido. Pero lo cierto es que tú puedes tener un elemento en tus manos. Alguien que es un leñador tomará un hacha y podemos tomar una persona que no conozca del manejo de esa herramienta y podemos poner el mismo tronco de la misma calidad y el leñador en 1 o 2 golpes lo partirá
y el otro pegará 30 hachazos hasta poder partirlo. ¿Tiene que ver con el hacha que no está afilada? No, tiene que ver con que uno es eficaz, uno es experimentado y el otro no. El otro necesita ejercitarse. Tiene que ver con la fuerza, pero más que con la fuerza, tiene que ver con el conocimiento de la madera, con la experiencia. El que conoce de eso podrá partirlo fácilmente. Otro dará un golpe aquí, un golpe allá, un golpe por un lado, por otro lado. En estos días estaba cortando leña y le digo a mi hijo, tomá, practica para cortar. Entonces lo dejé ahí con un tronco, le mostré cómo golpear y lo dejé ahí con el hacha y lo veía. Y él estaba y golpeaba y se le trababa el hacha y la sacaba y golpeaba otra vez y la sacaba. Tuvo media hora para cortar un tronco. Y golpeó y golpeó y golpeó hasta que en un momento la madera se dio y se partió. La eficacia de alguien que tiene el conocimiento marca la diferencia. No quiere decir que alguien no pueda aprenderlo, pero hay alguien que ya tiene esa destreza. No es lo mismo. Bueno, ¿qué quiero decirte con esto? Que no es la palabra solamente. A veces que me dicen con qué comparo la palabra. Y cada uno lo lleva a un ejemplo personal, a algo que conoce. Si hay alguien que conoce acerca de la gastronomía, se dará cuenta que la gastronomía ha ido evolucionando. A medida que fueron avanzando los años, se buscaba hacer cosas quizás superficiales que tenían que ver más con la apariencia. Otros se concentraron en el sabor, otros en hacer presentaciones ostentosas, hasta que los restaurantes más reconocidos fueron reconocidos por la innovación. Uno de los restaurantes más famosos del mundo en su momento fue el Bulli en España, ganando todos los premios durante muchos años. Pero hoy en día todo eso ha ido cambiando y se ha ido volviendo a los tiempos en los cuales no tiene que ver tanto con la preparación. ¿Por qué? Porque cuando un elemento es sublime, no necesita nada más. Entonces, los restaurantes más famosos, los que tienen estrellas Michelin, son restaurantes que producen sus propios alimentos. Tienen sus propias verduras, sus propias flores, todo lo que se utiliza en un plato viene de sus huertas, aún la leche, todo lo que tienen son de animales propios. Tienen sus propios criaderos, todo lo que utilizan tratan de que todo tenga un cuidado perfecto, porque ahora para ellos lo que es importante es la materia prima. No toman un atún rojo y lo elaboran y le hacen una gran elaboración y tiempo, sino que solo el producto es sublime. Entonces presentan en un plato una pieza de atún rojo, unas gotas de limón, sal marina de una buena calidad y es todo. Y la gente dice, extraordinario. Porque lo que es sublime no necesita condimentos, no necesita ningún agregado, no necesita ninguna presentación ostentosa. Cuando algo es maravilloso, solamente así se presenta. Entonces toman los productores los tomates y dicen, estos tomates están increíbles, su sabor es espectacular. ¿Qué hacemos? Apenas hacemos un golpecito, le quitamos la piel, lo servimos en cubo, es todo el sabor. Todo lo que comemos tú y yo no tiene un sabor verdadero. Todo es transgénico, viene todo arrancado en verde, se madura en el viaje, en cámaras. No tiene el sabor. Tú haces una salsa con un tomate de los que compramos en la verdulería, no tiene el mismo sabor. Ahora, ¿cómo puedes percibirlo si tú no conoces lo otro? Yo hablaba con un francés y le digo, ¿qué es mejor en nuestro país
que en el suyo. Y uno dijo, solamente la carne. Todos los demás productos carecen de sabor. Todo es como aguado, no tiene sabor, no tiene el aroma. Pero para alguien que no está acostumbrado no puede darse cuenta. La palabra de Dios por sí sola es el alimento sublime. No necesita ningún condimento, no necesita nada más. La palabra de Dios por sí sola es como el elemento en la mano del inexperto. Puede tener la palabra, pero al ser inexperto, la eficacia no será la misma. No se trata de mi eficacia, no se trata de mi elocuencia, no se trata de cuán bien yo pueda hablar o transmitir la palabra, sino del Espíritu Santo de Dios que hace la obra en los corazones. Aquel que presenta la palabra de Dios, aquel que tiene el poder para transformar tu vida, para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¡Aleluya! No es la mano del chef, es Dios quien adiestra nuestras manos. Dice la palabra para la batalla. No es mi mano poderosa o eficaz, es Dios quien hace esa obra. No es la palabra en sí sola, aunque es un alimento sublime, pero es la palabra con el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, entonces las personas no tendrían esa sensación que dice, siento que la palabra me traspasó el corazón. Solo Dios puede hacer algo así. Siento que puedo saborear los mejores manjares de la palabra, es más dulce que la miel. Ahora dice la palabra, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es así la palabra de Dios. El fuego la paja no puede permanecer con el fuego. No tiene punto de comparación. El martillo no tiene punto de comparación. La palabra es el martillo que quebranta la piedra. ¿Sabes? Leía un libro en estos días en el cual tomé algo maravilloso. El libro es maravilloso, pero un ejemplo en el cual un joven tiene un encuentro con un hombre sabio, con un rey. En este caso, este rey era rey de Salem, era Melquisedec. Y entonces este hombre sabio, este rey, lo cual conocen, dicen, habla de Jesucristo. Bueno, en esta historia, en este libro, llamado El Alquimista, presenta en este momento, en esa situación, él le dice, sabes, a veces me transformo en esa última esperanza. Dice, a veces en una piedra. Dios transformándose en una piedra para aquel que quiere abandonarlo todo y quiere dejar de intentar. El ejemplo me pareció maravilloso porque decía, yo a veces me transformo en una piedra. ¿Cómo así? Claro, una persona buscando el tesoro, buscando hallar una piedra preciosa, rompe una y otra piedra para poder hallarla, mas no puede encontrarla. En el ejemplo dice algo de 999,000 piedras. Y cuando estaba por desistir, dice, en ese momento aparezco yo y me transformo en una piedra. Entonces el hombre enojado por tantos intentos y no poder hallar lo que estaba buscando, por no poder encontrar esa gema preciosa, por no poder hallar, luego de tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Ahí aparezco yo, decía él. Cuando tú estás cansado de intentar e intentar y no encontrar nada y no hallar la respuesta, cuando pareciera que tus sueños no van a cumplirse, cuando estás a punto de renunciar a todo, cuando ya no tienes fuerzas para continuar, cuando estás a punto de dejar tus sueños de lado porque dices nunca lo voy a alcanzar, es algo imposible. Dice, ahí aparezco yo y me transformo en una piedra. Entonces el hombre enojado agarra la piedra, dice, esto no puede ser, y tira la piedra contra el suelo y golpea contra otra piedra y se parte.
y ahí se encuentra la piedra que estaba buscando. Y a veces en medio del fracaso, en medio del momento en el que van a desistir, Dios se transforma en una piedra para darte el éxito. Cuando parece que todo está perdido, dice, me transformo en una piedra. Y cuando pareciera que tus sueños no van a cumplirse, aparece Dios para darte esa última opción, para decirte no te rindas, no bajes los brazos, no rindas tu corazón, haga lo que no vas a conseguir porque yo haré esa obra en ti, aleluya. Y aleluya, santo nuestro Dios. Y a mí me pareció algo extraordinario. Yo dije, muchas veces es así. Cuando el hombre pierde toda la esperanza, pareciera que no va a pasar nada más. Dice, yo me transformo en esa piedra. Para decirte que no fue en vano las 999,000. Solo tenías que esperar la última. Dice la palabra de Dios, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La Escritura nos llama a que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella, sino que podamos hacer, cumplir su palabra, que podamos guardar en nuestro corazón. La Escritura nos dice que es lámpara a nuestros pies. Dios le habla al corazón de aquellos que engañaban al pueblo y le dice, ¿qué tiene que ver? Ustedes no entienden el punto de comparación. No tiene nada que ver la paja con el trigo. Sus sueños son vanos, no producen nada, son estériles, mas mi palabra no lo es. Mi palabra trae vida, mi palabra es como el fuego del alquimista. El fuego del alquimista llevaba a los metales a tal punto de comenzar a fundirlos. Y el razonamiento era que luego de mirar esas llamas durante mucho tiempo, terminaban purificando su propia vida. El fuego, el Señor dice, mi palabra es como fuego. Tiene el poder de purificar, de limpiar, de probar los metales. Tú quieres probar un metal precioso, se prueba en el fuego. Mi palabra no es como la paja, es como el fuego. Es el martillo que quebranta la piedra. Pero no es el martillo que viene y rompe la piedra solamente. No es la palabra volcada solamente, sino el Espíritu de Dios que hace la obra. El que transforma tu corazón. Entonces el Señor dice, poco tiene que ver lo que ellos hacen. Sus sueños, quieren contar sueños, quieren seguir vanidades. Digan a la gente lo que quieran, pero cuando escuchen mi palabra verdadera, sus corazones serán quebrantados, sentirán el fuego del Espíritu, sentirán la verdad y la vida naciendo en sus corazones. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Cuando tú pruebas lo que es verdadero, jamás quieres la imitación. Cuando tú pruebas lo que es real, jamás quieres volver a tomar lo que no lo es. Satanás quiere ofrecerte una copia barata, pero Dios te ofrece lo más sublime, un alimento de dioses. Solamente tienes que comenzar a servirte. No necesitas agregarle nada. Hay quienes hoy tratan de darle una espectacularidad a la palabra y decir, wow, y pasa esto y aquello. Es el atún rojo servido en un plato con gotas de limón. No necesita nada más. Es algo que, en el momento que tú lo ves, quizás tú dices, no puedo entenderlo, verlo de esa manera. Pero cuando comienzas a adentrarte en la historia, tú comienzas a darte cuenta cuántas cosas Dios tiene para tu vida. Hay quienes dicen, a mí la Biblia me aburre ese libro. Pero si tú comienzas a buscarlo, como quien busca perlas, como quien busca un gran tesoro, tú te darás cuenta que hay mucho más de lo que puede verse superficialmente. En los Estados Unidos había un programa que hacían búsqueda de tesoro. En lugares donde donde hubieron batallas, habían personas con detectores de metales recorriendo esos lugares y descubrían tesoros.
cavaban algunos metros y sacaban, en algunos casos, caja fuerte, en algunos casos, armas de la guerra de hacía años atrás, cientos de años atrás, tesoros escondidos debajo de la tierra, aún en lagos que por ahí están contaminados, en arroyos de muchos años, tiraban metales o imanes fuertísimos, poderosos, y levantaban y sacaban lo que había en el arroyo. Había tesoros escondidos, en la superficie no podía verse nada, pero cuando comenzaron a buscar, encontraron y dieron con cosas de muchísimo valor. Hay veces que la palabra parece así, que está en lo superficial, pero cuando tú comienzas a entrar en lo profundo te darás cuenta que hay grandes tesoros. De tal manera que la palabra de Dios dice que aquel que lo descubre va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo, para poder obtener ese tesoro. La palabra de Dios no necesita nada más, ya es sublime. Pero debemos entender que el carácter de Dios no es el que tratan de mostrarnos. No puede confundir a la persona que conoce el carácter de Dios. Su palabra trae vida, su palabra purifica, su palabra quebranta el corazón. Su palabra hace una obra completa. No solamente hace que una persona llore y luego se vaya y continúe su vida de pecado. Transforma esa vida. Restaura. Saca las impurezas. Dice la palabra, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si pudieras hoy hacer como hace el fundidor y pusieras en el fuego el metal de tu vida, entonces se iría la escoria y separaría la escoria de la plata y saldría alhaja al fundidor. La palabra de Dios busca sacar la escoria de tu vida, lo imperfecto, lo impuro, para que puedas tener una vida en Dios diferente. No algo que solamente alcance la carne, la emoción, sino el espíritu. Algo que transforme tu vida para siempre. No una charla, no una motivación, sino la palabra de Dios verdadera. El Señor les dijo, el profeta que tuviera sueño, cuente el sueño. Y aquel, a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Una vez que pruebes la palabra verdadera de Dios, ya los sueños vanos, las profecías vagas, todo eso que no tiene sentido, no va a significar nada para ti. Cuando tú tengas un encuentro por Dios, no estarás buscando lo externo, porque lo más precioso ya está en tu corazón, lo cual es Cristo en esta hora. Aquel que tiene a Cristo como el único Señor y Salvador de su vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Quizás tú digas en esta noche, yo no lo tengo en mi corazón. O quizás Dios para mí es tan lejos y tan lejano como creía el pueblo en aquellos días. Pero Dios vino para decirte, yo soy un Dios de lejos, un Dios de cerca, un Dios que llena la tierra, los cielos. No puedes huir de mí. ¿Tú piensas que porque te alejaste de Dios, Dios dejó de verte? ¿Piensas que entraron como en un impasse así, en el cual dijeron, bueno, después de un tiempo nos volveremos a ver? Señor, te dejo aquí y luego nos encontraremos. Quizás tú pensaste así, pero dices, yo te vi volverte atrás. Yo te vi hacer lo que un día dijiste que nunca más harías. Yo te vi consumir otra vez. Yo te vi alcoholizarte otra vez. Yo te vi airarte otra vez. Yo te vi golpear otra vez. Yo te vi volverte atrás de aquello que dijiste nunca volveré a hacerlo. Pero aún así mi palabra está extendida, mi mano está extendida. Aún así tengo compasión de tu corazón, de tus errores y de tus faltas para darte una oportunidad. Sé que estás cansado porque cavar cisternas no es algo fácil. Y más cuando tratas de retener el agua y no hay nada. Más cuando tratas de valerte por tus propias fuerzas y tratar de llenar tu vida y te das cuenta que no podrás hacerlo.
Dice la palabra, aquel que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. No una cisterna rota. No te alejes de Dios para buscar tu provisión. No te alejes de Dios para tratar de pelear con tus propias fuerzas. Quizás digas, lo que pasa es que me enojé con Dios. Lo que pasa es que no me banco la hipocresía. ¿Y qué fuiste tú en este tiempo? ¿Qué somos cuando decimos hacer algo y hacemos todo lo contrario? ¿Qué somos cuando queremos enseñar a la gente acerca de la palabra de Dios y nosotros no la vivimos? ¿Acaso no somos hipócritas? ¿Acaso no dice la palabra que el mundo blasfema el camino de Dios por nuestra conducta, nuestro comportamiento? El camino de Dios es blasfemado por aquellos que dicen ser cristianos, pero su vida no es conforme a la palabra de Dios. Hoy el Señor te extiende su mano y te dice, toma lo verdadero, toma la palabra de Dios, toma lo que puede traer vida. Aún el trigo es necesario que una vez que cae en tierra muera para dar fruto. Aunque se produzca un proceso en el cual debas morir, es necesario para que puedas dar vida. Es necesario el fuego que parece fundir el metal hasta destruirlo, pero no es un fuego que destruye, es un fuego que purifica. Aunque pareciera que pudiera ser un golpe que viene para quebrantarte y dejarte derrumbado, no. El quebranto de Dios es para mostrarnos la realidad y la condición de nuestro corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios, que pueda cerrar sus ojos en esta noche, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, que puedan repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte, a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.